¿Te acuerdas de esas pelis en las que miles de esclavos empujan bloques gigantes bajo el sol del desierto, mientras un capataz egipcio los azota con un látigo? Seguro que sí. Esa imagen está grabada en nuestras retinas como si fuera historia, pero siento decirte que no lo es. Esa escena tiene más de Hollywood que de realidad, porque no, los esclavos no construyeron las pirámides. No. Y hoy vamos a desmontar ese mito piedra a piedra. Literalmente. Durante siglos dimos por hecho que las pirámides fueron obra de esclavos. Lo decían las películas, los libros escolares, incluso algunos documentales antiguos. Y mucha gente lo vinculaba directamente con la Biblia, con la historia del Éxodo. Pero si te fijas bien, en ningún momento se dice que los hebreos construyeran pirámides. Ni una sola vez. Lo que hay es una asociación de ideas que fue creciendo con el tiempo, hasta que se convirtió en verdad para muchos. Y hoy vas a descubrir que esa idea es sencillamente un mito que ha sido derribado piedra a piedra por los arqueólogos y egiptólogos, que han dedicado su vida a estudiar estas construcciones colosales. Y de todo eso vamos a hablar hoy. Hola curiosos y curiosos de la historia, soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí contamos la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Las pirámides no fueron construidas por esclavos, no, ni por prisioneros encadenados, ni por pobres desgraciados, azotados hasta la extenuación, no, sino por obreros profesionales, organizados, bien alimentados y sí, también asalariados. Algunos incluso hicieron huelga, huelga, en el Egipto faraónico. Pero antes, vamos a empezar desmontando el mito. ¿De dónde viene la creencia de que las pirámides fueron obra de esclavos? Pues como suele pasar, la cosa es una mezcla entre religión, tradición y mucho cine. Por un lado, tenemos el relato bíblico del Éxodo, donde se habla del pueblo hebreo esclavizado en Egipto. Y eso, con el paso del tiempo, fue extendiéndose, hasta convertirse en los esclavos hebreos construyeron las pirámides, aunque en la Biblia nunca se menciona que construyeran pirámides, ni una sola vez. No dice nada. Y por otro lado, está la figura de Heródoto, ese historiador griego del siglo V a.C., que escribió que las pirámides fueron construidas por 100.000 hombres que trabajaban sin descanso durante décadas. Claro, desde su punto de vista eso parecía una locura titánica, pero lo que no sabía Heródoto es que 1000 años antes de su nacimiento, Egipto ya tenía un sistema administrativo fuerte, capaz de organizar a miles de personas sin recurrir necesariamente a la esclavitud. Claro, cuando llegaron los primeros europeos en el siglo XIX, se encontraron con ruinas espectaculares y muy pocas evidencias claras de quién las había construido. Así que, ¿qué hicieron? Pues tiraron del imaginario que ya tenían. Esclavos, látigos, pirámides. Sonaba exótico, dramático. Muy bien para una novela, pero no era cierto. La cosa empezó a cambiar en 1990, porque ese año los arqueólogos Zahi Hawass y Mark Lehner excavaron cerca de la Gran Pirámide de Giza y encontraron algo que rompió todos los esquemas. Y no cualquier tumba, no. Eran enterramientos cuidadosamente realizados, con orientación ritual, restos de pan, cerveza y cerámica. Tumbas modestas, sí, pero con todos los elementos propios de una sepultura respetuosa. ¿Y por qué es eso tan importante, dirás? Bueno, porque en el antiguo Egipto los esclavos no eran enterrados con ritos. No se les hacía ofrendas, y menos se les dedicaba una tumba mirando a la pirámide que habían ayudado a construir. No, a los esclavos no se les trataba así. Estas tumbas pertenecían a obreros cualificados, valorados por su sociedad. Y eso es solo el principio, porque a su alrededor también se han descubierto auténticas ciudades obreras, con calles, viviendas, panaderías industriales, almacenes, talleres, cocinas, hasta hospitales, sí, hospitales. Lugares donde se atendía a los trabajadores en caso de lesiones, fracturas o enfermedades. Y esto ya no encaja con la idea de esclavos. Para nada. Mark Lehner, que es uno de los principales expertos en Giza, lo dejó muy claro. No hay forma de que estos trabajadores fueran esclavos. Su dieta era buena, recibían atención médica y fueron enterrados con honor, así, sin medias tintas. Y sí, la dieta también era un punto clave. Los arqueólogos han encontrado huesos de vacas, ovejas, peces, restos de pan, cebolla, ajo, lentejas, dátiles y, por supuesto, cerveza. Pero no cerveza de la que tomas el viernes por la noche con los colegas, no. Era una cerveza espesa, densa, nutritiva. Algo así como pan líquido, una fuente de energía para levantar bloques de 2 toneladas sin caerte redondo. De hecho, la cerveza formaba parte del salario.
porque estos trabajadores no eran esclavos, cobraban por su trabajo, su salario. No era en moneda, sino en especie, comida, bebida, alojamiento, y todo eso en un sistema estatal organizado, capaz de movilizar a decenas de miles de personas, con una logística impresionante. De hecho, solo para alimentar al complejo de Giza, se estiman que hacía falta 21 búfalos y 23 ovejas al día. Eso es como una mini ciudad funcionando cada jornada. Y si esto ya te parece sorprendente, espera, que hay más. Porque estos trabajadores no solo tenían pan, cebolla y cerveza, también tenían derechos. Y cuando no se respetaban, se plantaban. Durante el reinado de Ramsés III, hacia el año 1150 a.C., en el poblado de Deir el Medina, un grupo de obreros dejó de trabajar porque no les estaban pagando. Bueno, en realidad, no estaban recibiendo sus raciones de comida, que eran su sueldo. Y lo que hicieron fue organizar la que quizás es la primera huelga laboral de la historia. Y lo sabemos porque se conserva un papiro alucinante en el Museo Egipcio de Turín. En él se describe cómo los trabajadores dejaron sus puestos, se presentaron en el templo de Medinet Abu y exigieron que se avisara al faraón. Decían literalmente: hemos venido por hambre, por sed, por falta de ropa y pescado. Que se escriba al faraón para que podamos vivir. Vamos, que si lo cambias un poco, podrías verlo hoy mismo como una manifestación frente al Congreso. Y ahora, dime tú, ¿te imaginas un esclavo organizando una huelga pacífica, exigiendo raciones y negociando con la administración del Estado? Yo tampoco. Un esclavo no protesta. Un esclavo se castiga, se reemplaza. Pero estos trabajadores sabían que tenían derechos y los ejercieron. De hecho, repitieron la protesta meses después. Una conciencia laboral de hace más de 3000 años. Brutal. Y si te estabas preguntando cómo se organizaba todo esto, la respuesta es como una empresa moderna. Los obreros estaban divididos en equipos de 40 a 60 personas. Cada grupo tenía un capataz y un escriba. Y estos escribas no solo llevaban la contabilidad, también registraban las ausencias. Y aquí viene uno de mis momentos favoritos de toda esta historia, porque en los papiros de asistencia, sí, en documentos oficiales del Antiguo Egipto, aparecen justificaciones laborales tan surrealistas que hoy harían temblar a cualquier departamento de recursos humanos. Por ejemplo, uno de los trabajadores se ausentó porque tenía que embalsamar a un ser querido. Otro no fue a trabajar por una picadura de escorpión. Y también hay quien decidió quedarse en casa para fabricar cerveza, pero no por necesidad, sino porque tenía una fiesta. Y algunos directamente no se presentaban por embriaguez. Sí. Y atención, uno de los casos más curiosos, un obrero justificó su ausencia diciendo que había recibido una paliza de su esposa tras una discusión conyugal. Y todo eso registrado negro sobre blanco oficialmente. ¿Te imaginas a tu jefe aceptando algo así como parte del control de asistencia? Pues en Egipto eso era completamente válido. Y eso no solo nos habla de organización, también nos habla de humanidad, empatía y un sentido del humor que miles de años después sigue sacándonos una sonrisa. Ahora bien, ¿por qué lo hacían? ¿Por qué trabajar en la construcción de pirámides? ¿Quién querría pasar semanas bajo el sol levantando piedras gigantes? Pues la respuesta está en el propio Nilo, sí, en el río. Porque cada año entre junio y septiembre el río se desbordaba y anegaba los campos. Durante ese tiempo, los campesinos no podían cultivar. Así que muchos eran contratados por el Estado para trabajar en obras públicas. Se generaba un sistema de empleo temporal muy eficiente. Y además, construir una pirámide era un honor religioso. No era solo levantar piedra, era participar en el mantenimiento del orden cósmico, en el Mat. Al final, era ayudar al faraón, que era un dios viviente, a tener su morada eterna. Y con ello, asegurar el equilibrio del universo. Para un egipcio, eso no era solo un trabajo, era una misión sagrada, divina. Y claro, había quienes se quedaban todo el año. Artesanos, escultores, ingenieros, arquitectos, escribas, gente que vivía con sus familias en comunidades estables. Algunos incluso heredaban el oficio de sus padres. Y cuando morían, también tenían un lugar. Las tumbas de los obreros, esas que se descubrieron junto a las pirámides, no eran anónimas, estaban orientadas hacia las pirámides, como si quisieran seguir mirando su obra por toda la eternidad. Algunos contenían amuletos, herramientas, restos de pan, cerveza. Se han analizado los esqueletos y muchos muestran signos de haber recibido atención médica. Sí, curas, incluso tratamiento dentales. Y también se han encontrado tumbas de mujeres y niños, lo que indica que eran comunidades con estructura familiar, no campos de trabajo forzado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que durante tanto tiempo creímos lo contrario? ¿Cómo sobrevivió esa historia falsa?
Pues, como te he dicho antes, por la combinación perfecta de mito religioso, falta de pruebas durante siglos, narrativas simplificadas y, por supuesto, cine. Las películas del siglo XX consolidaron esa imagen de esclavos hebreos encadenados levantando pirámides bajo el sol. Aunque no tuviera base histórica, caló profundamente en el imaginario colectivo. Y durante décadas, ni siquiera los libros de texto se molestaron en corregirlo. Repetían la historia porque era más fácil, más dramática, pero no más real. Pero hoy, gracias a la arqueología, sabemos que las pirámides son el resultado de uno de los mayores esfuerzos organizativos de la historia humana. Una mezcla de ingeniería, religión, economía y comunidad. Y no necesitas látigos para eso. Necesitas planificación y personas comprometidas. Así que la próxima vez que veas una pirámide no pienses en esclavos, no. Piensa en obreros que escribían justificantes por resaca, en huelguistas que reclamaban pescado, en escribas con sentidos del humor. Y piensa en familias que vivieron, trabajaron y murieron junto a esas piedras eternas. Porque ellos no eran esclavos, eran trabajadores orgullosos. Y precisamente por eso, su historia es aún más extraordinaria. ¿Y tú, ya conocías esta historia? ¿Te ha sorprendido saber que hace más de 3000 años ya había huelgas y justificantes laborales por picaduras de escorpión? Déjamelo en los comentarios. Dale un like a este vídeo, que es gratis y nos ayuda muchísimo. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguna de nuestras historias. Además, si quieres más historia y más ciencia, podéis entrar en mi Instagram, jjpriegotv, porque allí hay mucho más contenido. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.